Universidad de Rice en Houston publicó el reporte México Country Outlook 2025, en el que hace un ejercicio prospectivo sobre nuestro país y sus retos. Donald Trump parece ser una gran amenaza tras buscar aplicar aranceles a México y declarar emergencia económica para impulsarlos. Vamos a platicar con el director del Centro para los Estados Unidos y México en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, con Tony Payán. ¿Cómo te va, Tony? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo otra vez. El gusto es nuestro, Tony. Pues se ve difícil la situación para México con la llegada a partir del 20 de enero de Donald Trump. Simplemente para no ir tan lejos, esta semana fue muy pues comentado estas conferencias de prensa en donde México fue uno de los temas centrales del presidente electo. Mira, nosotros llevamos a cabo este ejercicio de prospectiva estratégica sobre México y la relación binacional, por supuesto, cada año desde el 2019 y publicamos nuestros reportes. Este reporte se publicó a mediados de diciembre. Quisimos esperarnos un poco a ver dos elementos esenciales que iban a ser determinantes del 2025, por lo menos para nuestro ejercicio. Uno de ellos, por supuesto, es el presupuesto federal mexicano, cómo venía el 15 de noviembre el presupuesto y qué es lo que este nos podía decir del año 2025. Y ahí vimos algunos retos importantes económicos, fiscales, que se acercan en México. Pero fundamentalmente fue algo que ocurrió una semana, 9 días antes del presupuesto federal mexicano, que era la elección de Donald Trump. Eso iba a ser determinante. Nosotros visualizábamos un escenario bajo Kamala Harris, aunque nunca creímos realmente que iba a ganar las elecciones. Las encuestas estaban muy apretadas y eso casi siempre favorecía a los republicanos. Donald Trump traía mucha fuerza en la comunidad hispana, entre las minorías, afroamericanos, hombres. Había muchos grupos, incluso el mapa electoral se estaba moviendo muy rápidamente a su favor, pero pues había que esperar porque eso iba a significar muchísimo para México. Efectivamente, el reto más importante para México va a ser la relación con Estados Unidos debido a esa enorme interdependencia, yo no diría dependencia, esa interdependencia y por supuesto el número de elementos que ha puesto Donald Trump sobre la mesa, que van desde el fentanilo hasta la migración, la frontera. Por supuesto que para él es muy importante el superávit comercial que México tiene con los Estados Unidos, que son varios cientos de miles de millones de pesos. Él ve eso. Por supuesto que el presidente no entiende realmente cómo funciona el comercio, pero para él ese número es sumamente importante. Va a querer que México cambie, importe más de los Estados Unidos para rebalancear ese superávit comercial. Y por supuesto, nosotros creemos que el tema de la renegociación, la revisión y muy probable renegociación del Tratado del 2026, el cual debe concluir para el 1 de julio del 26, pero él debe notificar al Congreso de los Estados Unidos de esta revisión y posible renegociación para 270 días antes del 1 de julio del 26, es decir, para el 1 de octubre del 25. Entonces se acerca un año muy turbulento, con muchos retos para el gobierno de México y realmente muchas boyas en el camino de la relación binacional. A juzgar por los hechos, Tony, ¿cómo estás viendo la reacción de México y particularmente de la presidenta? Por ejemplo, ahorita que el señor Trump salió con el tema del Golfo de México, en nuestro país se comenta mucho la forma en que le respondió. Muchos consideran que es ocioso pues centrarle al tema histórico y que debería ser más pragmática la presidenta. Se tiene la percepción de que se engancha fácilmente la doctora Sheinbaum. ¿Cómo? Y que no está siendo bien asesorada por sus principales colaboradores, como pudieran ser los casos del canciller Juan Ramón de la Fuente y del propio secretario de Economía Marcelo Ebrard.
Pues mira, no es muy útil para la presidenta meterse en una pelea retórica con el ahora entrante presidente Donald Trump. Yo creo que no tiene ninguna utilidad política. Para él sí, obviamente, para su base en los Estados Unidos hay utilidad política. Yo creo que no es una manera de influenciar gente y ganarse amigos, como dice ese famoso libro. El presidente va a tener que pensar muy bien qué es lo que está haciendo y cuáles son sus posturas con Panamá, con Groenlandia, con Canadá, con Europa, con México. O sea, allí él abre frentes por todos lados. La mejor defensiva es una ofensiva. Obviamente lo toma eso muy en serio. Entonces me parece realmente en detrimento de los intereses de México que la presidenta efectivamente le esté contestando cada cosa que dice. Incluso le sirve a él, le da resonancia, le da eco a estas palabras. Podemos especular sobre las razones por las cuales el presidente electo Trump dice esas cosas y hay desde las hipótesis más generosas hasta las más difíciles de entender. A lo mejor hay un deterioro cognitivo ya en el presidente entrante Donald Trump. A lo mejor es para distraer de sus propios problemas legales después de que este juez le negó evacuar o vaciar este problema legal que sus abogados alegaron que debería de anularse este juicio al que fue sometido, quizás hasta para poner la agenda, poner a sus enemigos a la defensiva. Entonces no es útil para la presidenta Sheinbaum. Yo creo que ahí la presidenta tiene algunos elementos importantes que debe considerar. Número uno, enfocarse en lo que realmente va a importar. ¿Qué va a importar? Va a importar la migración, va a importar el fentanilo, va a importar encontrar un marco para cooperar en materia de seguridad con los Estados Unidos, va a importar la atención que le va a dar el Departamento de Estado a la política exterior de México en su realineación con Venezuela, Cuba, Nicaragua, y hay que contemplar algunos elementos de riesgo. Y por supuesto que va a importar lo que mencionaba, que se avecina esa revisión y posible renegociación del tratado. Yo creo que es mejor enfocar la energía, el tiempo, el esfuerzo del gobierno federal en estos temas que realmente importan. Nadie en el mundo le puede, en este sentido, nombrar a un cuerpo de agua Golfo de México, Golfo de América, etcétera. Eso es irrelevante. Eso se hace por acuerdo binacional, dependiendo de los dos países y lo que quieran llamarle. Y hay lugares que se llaman diferentemente para dos países o se hace a través de organizaciones internacionales. Y punto. Meterse en ese tema yo creo que no es útil. Ahí se está enganchando la presidenta. El otro tema que yo creo que está pendiente es que la presidenta tiene que resolver el tema de la seguridad en México. Negar, por un lado, que México tiene un problema de fentanilo, de producción de fentanilo, de tráfico de fentanilo y un problema de crimen organizado, es contraproducente. Hay que reconocer el problema, número uno, y sobre todo porque ella misma ya comenzó a combatir estos grupos criminales, en cierta manera, estos laboratorios de fentanilo. Entonces, no se puede, por un lado, negar que existen y, por otro lado, desplegar una estrategia. Más bien hay que sentarse con los estadounidenses para ver cómo se puede cooperar con ellos. Y por supuesto que hay un pendiente muy importante. En este momento el país necesita estar unificado. México necesita un consenso político y hemos visto que la presidenta pues sigue con ese discurso polarizante que establece clivajes entre mexicanos de aquí, mexicanos de allá, mexicanos esto, mexicanos aquello. Yo creo que aquí hay que construir un consenso de nación para poder hacerle frente a todos estos retos importantes. Entonces me parece que la presidenta está efectivamente gastando su pólvora en diablitos y realmente no son políticamente útiles. Fíjate, coincido contigo plenamente. Es estar, pues, haciéndole, como decimos en México, el caldo gordo a Trump, en donde él es el que capitaliza políticamente mejor esta, este intercambio de dimes y diretes. Pero si no hay que reaccionar así, pues menos conveniente para el país y para la propia presidenta es reaccionar como reaccionó Justin Trudeau, que fue corriendo a Mar-a-Lago a rendírsele a los pies prácticamente a Trump. Y mira, en cosa de días tuvo que renunciar. La pregunta aquí es Sí, cómo enfrentar, cómo tratar a un personaje como Trump.
Mira, yo creo que hay que ignorar mucho de lo que dice. Hay que efectivamente establecer una estrategia muy clara, muy técnica, con propuestas muy claras, y que hay que dejarlo a la diplomacia. Mira, existe en Estados Unidos un concepto que se llama stealth diplomacy, la diplomacia silenciosa y la diplomacia callada. La presidenta no tiene por qué contestar a esto. El secretario de Relaciones Exteriores de México debe hacerse del mejor equipo técnico posible y que sean ellos los que acudan en su momento con cada uno de los secretarios de Estado, con cada uno de los actores importantes de la relación binacional en la administración de Trump a partir del 21 de enero, y que sean ellos efectivamente que de manera discreta y de manera muy stealth, como se puede decir, muy silenciosa, muy callada, pero muy efectiva, con mucha tecnicidad, logren entender exactamente qué es lo que el presidente quiere. Y México tiene que armar una agenda propia. O sea, va a haber concesiones, Sí, de que México va a tener que hacer concesiones importantes. Es cierto, las va a tener que hacer. Si no, el tema de los aranceles es muy claro, y no tiene que castigar a los automóviles o la industria automotriz. Eso sería como castigarse a sí mismo en el bien, caso de los Estados Unidos. Estas son cadenas de valor muy integradas, pero claro, están los aguacates, están los productos agrícolas, pues están productos mexicanos que sí son auténticamente mexicanos y que van hacia los Estados Unidos y que pudieran sufrir bien, aranceles, y en donde Estados Unidos pues sí pudiera encontrar sustitutos. bien. Entonces, yo creo que ahí no se trata de hacer esto una pelea pública, se trata Bien, de hacerlo un trabajo muy cuidadoso, pues muy, muy privado y muy efectivo técnicamente. Tony Payán, director del Centro para los Estados Unidos y México en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston. Muchísimas gracias, como siempre, por tu disponibilidad. Buena tarde. Un abrazo, hasta luego. Otro para ti.